En el Salmo 27, en el verso 1 y el verso 4, el salmista escribía algo que creo oportuno que usted y yo lo leamos en esta noche y aprendamos algunos principios que le ayudaron a él a vencer, o más bien avanzar en medio del temor. Salmo 27 dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Verso 4: aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Qué poderoso, ¿verdad? Lo que escribía el salmista. Y sabe algo, quiero compartir este tema porque dicen los estudiosos del comportamiento humano que el temor es una de las emociones más destructivas y negativas que el ser humano puede experimentar. Y como hijos de Dios, nosotros tenemos que aprender a que el temor no nos destruya ni nos afecte. ¿Sabe? Como cristianos somos llamados a vivir por fe y no por vista. Y el temor es lo opuesto a la fe. Por eso es que es tan peligroso que el pueblo de Dios no tenga cuidado con esta emoción del temor. La Biblia menciona 4 temores que existen. De esos 4, solamente uno es un temor bueno. El primer temor que menciona la Biblia es el temor a Dios. El temor a Dios es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque nos acerca a Dios. El temor a Dios es bueno porque nos permite evitar o nos ayuda a evitar el pecado, nos ayuda a cuidar nuestra vida de fallarle al Señor. Así que el temor a Dios es bueno. El otro temor que la Biblia menciona es el temor a los hombres, el temor a las personas. Hay personas que reciben amenazas y esa amenaza lo agarra y lo paraliza, lo detiene. Amenazas de vecinos, amenazas de familiares, de amigos, amenazas, por ejemplo, de seres que uno quiere. Entonces la persona, cuando recibe estas amenazas, puede paralizarse. El otro temor que la Biblia menciona es el temor a las circunstancias de la vida. Por ejemplo, circunstancias como desempleo, circunstancias como enfermedades que uno pueda adquirir. El otro temor que la Biblia menciona es el temor a Satanás, ese temor al diablo. Personas que dicen: no, yo no entro a ese lugar, muy oscuro, me da miedo, me sale el diablo, está embrujado, ahí asustan. Así que ese es el cuarto temor que la Biblia menciona, el temor a Satanás. Pero como les decía, mis amados hermanos, de esos 4 temores, solo uno es bueno, que es el temor a Dios. Los demás son temores peligrosos que, si usted y yo no tenemos cuidado, nos pueden llegar a paralizar, nos pueden llegar a meter en un estado totalmente de parálisis. Y Dios no quiere eso. Dios no lo creó a usted para que viva en temor. Dios no le creó a usted ni a mí para que vivamos en temor. El temor es malo, es dañino. Y no solamente afecta a la mente, el cuerpo, sino también los órganos de nuestro cuerpo. Estaba leyendo un dato sobre cómo afecta la salud el temor. El temor afecta el sistema cardiovascular. O sea, su corazón late más fuerte, más rápido. Entonces afecta su corazón. El temor dice que afecta el páncreas, el hígado, la vesícula biliar y también provoca profundos desórdenes psicológicos de carácter nervioso. La gente anda nerviosa, tiene que tomar pastillas, tiene que poner unas gotitas ahí para poder dormir. Es terrible, mis amados hermanos. Por eso es que es importante que usted y yo aprendamos a avanzar en medio del temor. Temor
el origen etimológico de temor viene del griego yaret. Dice que significa anticipación emocional e intelectual de ser dañado. Otro concepto, otra definición de temor es que algo saldrá mal. El temor hace que la persona sienta que algo va a salir mal. Algunas veces, bueno, el presentimiento, ¿no? Y tener cuidado, pero algunas veces es un asunto ya fuera de control. También dice que temor es un asunto de temblor, perturbación mental, que nos roba la capacidad de tomar decisiones. En conclusión, mis amados hermanos, el temor mata, el temor paraliza, el temor tiene la capacidad de robarle los sueños, las metas, el propósito que Dios diseñó para sus hijos. Por eso es que tenemos que aprender hoy. Quiero compartirles 3 principios que el rey David aplicó a su vida y lo ayudaron a él a avanzar y no detenerse en medio de nada. Y cualquiera dirá pues que el rey David quizás no experimentaba lo que usted y yo experimentamos, pero yo le quiero mencionar algunas de las cosas que el rey David experimentó. Por ejemplo, el rey David tenía una cantidad considerable de enemigos. También el rey David vivía en tiempos de guerra. El rey David estaba rodeado de traidores. Su familia experimentó desintegración. También sus hijos se rebelaron en contra de él y lo quisieron quitar del trono. Al final lo quitaron por un tiempo, su hijo Absalón. Y también uno de sus hijos, imagínense que llegó a violar a una de sus medias hermanas. Así que mis amados hermanos, el rey David vivió cosas difíciles. No fue alguien que dijo lo que vamos a aprender hoy solamente por decirlo. No, él sabía muy bien en quién estaba poniendo su mirada. Amén. Y por eso quiero que miremos cómo avanzó en medio del temor el rey David. Lo primero que el rey David hizo, mis amados hermanos, fue esto. Él puso su confianza en Dios. Él puso toda su esperanza en Dios. Por eso en el Salmo 27, en el verso 1 dice esto: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Así que el primer principio que el rey David aplicó en su vida fue este: él confió en Dios. Eso le ayudó a enfrentar las diferentes crisis que vivió. Y sabe, la manera en cómo usted y yo enfrentamos las crisis dice mucho acerca de nuestra confianza en Dios. Uno puede decir: yo confío en Dios, mi esperanza y mi confianza está en Dios. Ok, está bien que lo diga, pero usted realmente va a saber cuánto confía en Dios en el momento de la crisis. Es ahí donde usted va a definir realmente cuánto confía en Dios. Y sabe, mi deseo no es señalar ni nada, sino es que seamos sinceros. Y si no estamos bien en esta área de confiar en Dios, hagamos los ajustes pertinentes y avancemos. David asoció a Dios con la luz. Él dijo: el Señor es mi luz. Él es mi luz. Él es quien alumbra mi vida, mi camino. Y como Él alumbra mi camino, mi vida, yo estoy confiado. Es interesante, si mire, la luz tiene una característica. Según los estudiosos, dicen que la luz viaja. La luz viaja. Las tinieblas son estáticas. Qué interesante, ¿no? Algunas veces uno dice: eso lo dijo David así al azar. No, cada una de las palabras que están en la Biblia tienen un sentido. Y el rey David decía: el Señor es mi luz, mi Dios me alumbra mi camino. Él es mi luz, y como mi Señor es mi luz, yo necesito ir hacia adelante. ¿Por qué? Porque el temor paraliza. Y no, usted y yo no podemos paralizarnos.
Usted y yo necesitamos avanzar en medio de toda situación y toda circunstancia. Amén. No podemos detenernos. El salmista estaba muy consciente de lo que decía. El Señor es mi luz. Yo necesito avanzar. Yo necesito ir hacia adelante. Mire lo que dice Juan 8:12. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, su Dios, su Señor, su Salvador. Él dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, no andará en temor, no andará ahí todo angustiado, no andará ahí todo amedrentado. No, estará seguro, estará firme, estará siempre hacia adelante. Amén. De eso es que se trata. Miren, un tiempo de mi vida, mi versículo favorito era este: que nadie te menosprecie por ser joven. Ese era mi versículo de batalla. Que nadie me menosprecie por ser joven. Pero después de un tiempo ya lo cambié. Ahora es otro. Es uno que dice: joven fui y ahora he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Denle un aplauso al Señor. Confíe en el Señor. Isaías 60:11 dice: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Una vez más se lo voy a leer: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor. La gloria del Señor brilla sobre ti. Segunda de Pedro 1:19, mire lo que dice: tenemos también la palabra profética más segura. Sus profecías son como una lámpara en la oscuridad, hasta que llegue el amanecer en el que Cristo, como la estrella de la mañana, les traerá nueva luz al corazón. Le traerá nueva luz a su matrimonio. Le traerá nueva luz a sus hijos, a sus finanzas, a su salud. Le traerá nueva luz a sus padres, a su negocio, a su trabajo. Amén. Por eso me encanta cómo el salmista decía: el Señor es mi luz. Él es mi luz. Lo segundo que el rey David tenía muy presente y lo aplicó a su vida es que Dios era su salvación. No solamente era su luz, sino también su salvación. Siempre el Salmo 27, verso 1 y 2 dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Esa palabra salvación, del griego Yeshua y del hebreo Yesha, no solamente se refiere a la salvación de nuestra alma de la condenación eterna, sino también se refiere a la salvación de peligros, de tentaciones, de enemigos, de crisis morales. Dios quiere salvarnos de este tipo de situaciones y circunstancias. Por eso el salmista decía: el Señor es mi salvación, mi luz y mi salvación. Él es el que me salva de esos peligros que yo no veo. Él es el que me salva de esas tentaciones. Él es el que me salva de esos enemigos, de esas personas que hablan detrás de mí, de esas personas que se muestran quizás como amigos o que quieren hacer negocios con uno. Hay gente que muchas veces dice: fíjese que estoy en un negocio, pero no sé qué pasó, de repente no se dio. Yo no sé, Señor, por qué, y tal vez es Dios librándole. Amén. Eso que les decía, tal vez, y la chavala le dijo: no, pero tal Dios librándole, no es esa, diciendo el Señor, es otra. Y no ahí llorando, es otra, es otro. Amén. Pero mis amados hermanos, de verdad que muchas veces se nos olvida que cuando uno pone su confianza en el Señor, Dios le alumbra y le muestra el camino en que debe andar, pero también le salva
de diferentes circunstancias, situaciones que usted y yo quizás ni nos damos cuenta. Solamente cuando lleguemos al cielo vamos a saber cuántas veces Dios guardó nuestra vida de peligros, de tentaciones, de enemigos, de crisis morales. Amén. Segunda de Pedro 2:9 dice: sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Me gusta esa primera parte, dice: sabe el Señor librar. Dios sabe cómo librarle. Dios sabe muy bien cómo librarle. Y por eso tenemos que confiar en Él. Él sabe cómo librarle de la amargura, de la venganza, del rencor, del resentimiento, librarle del temor. Él sabe cómo hacerlo. Por lo tanto, confíe que Él es su salvación, Él es su salvador, que Él cuida de usted. Una vez más el salmista decía: por algo el rey David es considerado, es visto hasta el día de hoy, y la Biblia lo identifica como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios realmente. Él también dijo en una ocasión: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces dormir, me haces vivir confiado, en paz. Solo tú, mi Señor. Así que yo imagino el rey David se iba a dormir y ya, a dormir. No estaba ahí angustiado. Así que, mis amados hermanos, Isaías 41, verso 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. El Señor dice: no temas, yo te ayudo, yo te ayudo. Qué buena noticia saber que tenemos a un Dios que nos ayuda, que nos salva, que es nuestra luz. Amén. Por eso es que me encanta el Evangelio, por eso es que me encanta ser pastor, por eso mi esposo y yo dedicamos nuestra vida a hacer esto. Todo el tiempo estar predicando y hablando del Señor, de las buenas noticias, en un mundo lleno de tantas malas noticias. Qué bueno saber de que Dios nos dice: no temas, yo te ayudo. ¿Cuál es tu problema? Tranquilo, tranquila, no temas, yo te ayudo. Amén. Lo tercero y último que el rey David tenía muy presente en su vida, que lo aplicaba en su día a día y que lo ayudó a avanzar en medio del temor, fue esto: que él sabía que Dios era su fortaleza. Una vez más, Salmo 27:1: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? La fortaleza, mire, la palabra fortaleza viene del hebreo maús, que significa lugar de refugio, muralla de protección, castillo amurallado. Eso significa. En otras palabras, el rey David estaba diciendo: Señor, tú eres mi lugar de refugio, tú eres mi muralla de protección. Señor, tú eres mi castillo amurallado. Todas estas cosas denotan de que el rey David era alguien que le gustaba estar cerca de Dios, le gustaba habitar a la orilla de su Señor.
Él prácticamente vivía allí al lado del Señor. Por eso en el Salmo, en Proverbios 18:10, mire lo que dice la palabra del Señor: torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado. El rey David miraba a su Dios como el lugar de refugio, un lugar seguro, un lugar donde nada ni nadie lo podía dañar, afectar. Por eso él se metía, me imagino, estar ahí en la presencia del Señor y le decía: tú eres mi fortaleza. Y sabe, usted y yo también, si queremos vencer el temor, necesitamos estar cerca de Dios y decirle: tú eres mi ciudad de refugio, tú eres mi muralla de protección, tú eres mi castillo amurallado. Si yo estoy contigo, nada de lo que pasa a mi alrededor me va a dañar, me va a perjudicar. ¿Por qué? Porque tú eres mi fortaleza. Y por eso necesitamos estar cerca de Él. El libro de Romanos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros queremos contrarrestar el temor, necesitamos llenarnos de fe, porque la fe es lo contrario del temor. Entonces, ¿dónde escuchamos la palabra del Señor? En la iglesia, en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque ahí se predica su palabra. Y uno puede decir: pero pastor, yo también escucho prédicas en mi casa, yo también leo la Biblia en mi casa. Sí, está bien, hágalo, pero eso no significa que usted no va a venir a la iglesia. Como hijos de Dios necesitamos congregarnos, necesitamos estar cerca del Padre. Hay cosas, mis amados hermanos, que no vamos a lograr si no es a través de estar en la presencia del Señor. Hay situaciones, circunstancias que no van a cambiar si no buscamos al Señor y dedicamos ese tiempo al Señor. Dios me ha hablado a mí, las decisiones más importantes en mi vida las he tomado después de un culto. Vengo a la iglesia y en la iglesia alguien dijo algo, a través de una canción, a través de la ofrenda o la apertura o a través de la prédica, y salgo, ya sé lo que voy a hacer. Ya sé. Por eso es que el salmista decía: el Señor es mi fortaleza. Salmo 91, verso 1 y 2 dice: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Salmos 27:4 dice: una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Verso 5: porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Verso 6: me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Necesitamos congregarnos. Le felicitamos por estar aquí hoy. Quizás hoy se le presentó un imprevisto, quizás su día fue difícil y quizás usted estuvo ahí: yo no voy a ir a la iglesia, pero quiero ir a dormirme. Ya quiero que acabe este día. Demasiado. Que Dios y que nada. Pero cuando venía y recibe ese mensaje, ¿verdad? Que dice: no se lo pierda, venga a la iglesia. Hay una palabra, hay un lugar que le espera. Que nada le impida venir. Entonces ya uno como que en el trayecto: voy a ir. Y ella llama a alguien: vas a ir, te paso buscando. ¿Está bien? Vamos pues. Y ya cuando sale: qué bueno que vine a la iglesia, me lo hubiera perdido. Clase de mensajes. Qué poderoso.
y usted sale y dice, gracias Señor, porque me diste la oportunidad de cambiar de opinión. Y ahora miro las cosas de manera distinta, diferente. No sé qué pasó, pero algo pasó, porque yo me siento diferente. Las cosas a mi alrededor están igualitas, pero yo no estoy igualito. No estoy igualita. Amén. Y de eso se trata. Por eso el salmista decía, una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. El verso 5, porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Amén. Qué genial eso. Decir, Señor, gracias. Estoy sobre una roca y voy a seguir perseverando. Pero sí, mis amados hermanos, el salmista aprendió a vencer el temor porque aplicó estos 3 principios. Número 1, él dijo, el Señor es mi luz. Número 2, el Señor es mi salvación. Y número 3, el Señor es mi fortaleza. Esas 3 cosas lo ayudaron a él a avanzar en medio del temor. Él no es que no tenía temor. El temor es muy humano y muy natural. Él lo que hizo es que en medio del temor, él siguió avanzando, porque el Señor era su luz y su salvación. Amén.